Hey, ¿qué tal chicos y chicas? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, muchachos. Hoy les tengo muy buenas noticias porque el día de hoy, 20 de junio, salió la nueva actualización de Flood Strike, que junto con ella nos trajo muchas sorpresas. Por ejemplo, una nueva manera para conseguir nuevas skins legendarias épicas de personajes completamente gratis, optimizaciones, novedades, eventos y otras cositas más. Pero antes de empezar con el video, me gustaría decirles que mi amigo Jaxi estaría arreglando 10 pases de batalla con tan solo llegar a la meta de los 1000 suscriptores. Así que crack, ya sabes, apoya a mi amigo Jaxi y podría ser uno de los ganadores de estos 10 pases de batalla. En fin, vamos a empezar primero con las novedades de la nueva tienda para conseguir las nuevas skins para los strikers, que son skins demasiado épicas. Y bueno, de hecho son skins épicas y legendarias que estarán costando nada menos que 5000 y 2500 de monedas nobles, que estas monedas tú las estarías ganando al momento de jugar y completando misiones dentro del juego. Pero de hecho la manera más efectiva para conseguir estas monedas nobles sería comprando el pase de batalla, ya que estarías ganando hasta 5000 monedas nobles solamente por conseguir el pase de batalla. Ahora pasaremos a los eventos, que tendremos el evento equipamiento de prueba. Según el parche que nos manda Flood Strike, dice: echa un vistazo al nuevo y poderoso equipamiento de prueba en la página de arma. Este es un conjunto de equipamiento especial que te permite probar prácticamente todas las armas y todos los accesorios, incluso si no los tienes. Usa una carta de prueba para activar una parte del equipamiento y probarlo. Puedes obtener experiencia de arma durante el periodo de prueba o usar otra carta de prueba para cambiar de arma. Todos los jugadores de nivel 5 en adelante pueden obtener cartas de prueba gratis al iniciar sesión. Puedes obtener cartas de prueba a través de partidas clasificatorias o del Strike Pass. En fin, toda esta información nos quiere dar a entender que con estas tarjetas podemos obtener más experiencia de las armas, podemos desbloquear las armas por un cierto tiempo para poderlas probar y también probar los accesorios que todavía no hemos desbloqueado. Y para conseguir estas tarjetas es muy fácil, solamente tenemos que conseguir, terminar, completar estas misiones que nos pone el juego y canjearlas por unos tokens que nos van a estar dando como recompensa por completar cada emisión de esta. Hablando de novedades, el nuevo aspecto eterno de la M4A1 Abrazo de la Plaga ha surgido de las profundidades del infierno y descubre su versión oculta. Según lo que nos dicen las novedades en este parche de Flood Strike, estaría saliendo el día 21 de junio, que sería exactamente el día de mañana. Pero atentos, porque eso no sería todo, porque exactamente el 28 de junio de este mismo año estaría saliendo el nuevo aspecto ultra de la MP5 Turbo, y si no estoy mal equivocado, creo que sería la primera skin ultra para esta arma. Pero eso no sería todo, porque el 24 de junio estaría saliendo la primera skin para el personaje Nacho. Y no me refiero a cualquier skin, me refiero a una skin ultra también, que sería Nacho Nana Walker. Me recuerda al nombre Alan Walker, espero que sea una skin blanca basada en este personaje Alan Walker, porque sería demasiado épico. Se imagina un DJ dentro del juego de Flood Strike. Pero bueno, pasaremos a las optimizaciones del sistema del juego y empezaremos primero con el sistema de clanes, que se corrigieron algunos errores en el sistema. Por ejemplo, ahora recibirás notificaciones en el correo cuando cambie tu posición en el clan. Por ejemplo, ahorita tenemos dos posiciones, tenemos el vicelíder y tenemos la porrista, que creo que la porrista sería como el colíder dentro del clan. En segundo lugar, ahora puedes ver un poco del historial de chat en el chat de clan, incluso después de cerrar sesión. Ahora hablaremos sobre los tiradores ejemplares, porque se redujeron la frecuencia de cambio de regiones de tirador ejemplar de una vez por semana a una vez por mes. En segundo lugar, los jugadores solamente recibirán el título de tirador ejemplar más alto para cada arma y se eliminarán los títulos duplicados. Por ejemplo, los 50 mejores jugadores de la CACSE en el servidor ya no recibirán títulos de país o región. Algo muy importante que se me había olvidado comentarles es que tenemos un nuevo objeto llamado caja de botín, que es cuando derrotas a un enemigo soltará una caja de botín con el diseño que estés utilizando en ese momento. Puedes cambiar el diseño de la caja de botín en almacén y en la parte de colecciones. Y por último leeremos toda esta información acerca de las nuevas mejoras que tenemos dentro del sistema de las configuraciones del juego. Así que prepárate, porque esto se va a poner muy tenso y demasiado interesante. En primer lugar, ahora puedes colocar un marcador al tocar los iconos de entrega aérea y tienda. En segundo, se añadió una configuración para ocultar marcadores de colegas, donde lo estarías encontrando en configuraciones, jugabilidad, información de batalla, y activarlas para ocultar los marcadores hechos por tus colegas. En número 3, se añadieron configuraciones para ajustar la capacidad de los botones. Eso significa que la puedes activar para aumentar la opacidad de los botones y ver el minimapa. En el puesto número 4, se añadieron nuevas categorías para la interfaz de controles personalizados, lo que facilitará los ajustes de la disposición de los botones. Ahora los jugadores que se unan a una partida en curso ahora recibirán experiencia doble sin necesidad de usar una carta de doble experiencia. Pero lo más llamativo de todo esto es que se añadieron unos globos full tone al mapa del valle, así que lo vamos a estar probando y a ver si es cierto, porque esto me llama mucho la atención. También se añadió un botón de vista previa cuando se revisan los detalles de un cofre. También tenemos
tenemos unas mejoras para los dispositivos de PC que, por ejemplo, se mejoraron la selección de Striker en el menú principal con nuevos efectos al pasar el mouse. También los jugadores de PC ahora pueden ahorita recoger como Raycast, que no sé qué es eso, pero sería para interactuar con los objetos con mayor facilidad. En fin, chicos, estas serían las novedades, la información de esta nueva actualización que sale exactamente el día de hoy. Es por eso que no olviden suscribirse, activar la campanita y darle me gusta a este video para que YouTube les recomiende más videos míos y estén atentos a todo lo nuevo de Blood Strike. Recordándoles también que los voy a dejar con un gameplay super épico probando la nueva actualización del día de hoy. Sin nada más que decirles, mi nombre es Nova y nos vemos muy pronto. Chao.